serie de programas y presentaciones acerca de cómo nos llegó la Biblia. Quienes han podido ver y estudiar cada uno de los cassettes o presentaciones se habrán dado cuenta que, además de los temas tan importantes como la revelación bíblica, la inspiración bíblica, el estudio textual de la Biblia, hay un punto clave importante en donde toda esta temática, dijéramos, de la historia del texto y la historia del canon mismo y del estudio científico de las Sagradas Escrituras, todo esto desemboca en un ministerio que es clave y fundamental para todos nosotros y el cual quizás ni nos hemos dado cuenta, y es el tema de las versiones de la Biblia, de la traducción de la Biblia y de la variedad de versiones que existen de la palabra de Dios, antiguas y modernas, porque es allí donde el texto que inicialmente llegó a nosotros en las lenguas bíblicas originales, que fueron el hebreo, el arameo y el griego, ese texto se convierte, por obra y gracia de la traducción bíblica, en un texto en español, un texto en portugués, un texto en francés, en inglés, o en siríaco, o en ruso, o en alemán, o en guaraní, o en aymara, o en quechua, o en quichua. Y se convierte, y yo diría más, aún teológicamente, bíblicamente hablando, se encarna en la lengua del corazón de las diferentes culturas y de los diferentes pueblos. Esta función encarnacional, como la llamo yo, del texto, que se parece mucho a la encarnación de Cristo en la carne humana, en el ser humano, en la realidad humana. La palabra de Dios, que es la expresión de la sabiduría, del amor, de la misericordia, de la realidad misma, de la sustancia de Dios. Esa palabra de Dios que está con Dios y siempre ha estado con Dios. Entonces Dios resulta a través de este ministerio y la traducción bíblica hablándonos directamente a nosotros en la lengua que entendemos, en la lengua de nuestro corazón. No hay cosa más importante que esa. Es muy diferente estudiar, por ejemplo, como me pasa a mí, que conozco algunas lenguas, pero yo siempre me gusta hablar con Dios en mi lengua española y española latinoamericana. Yo no hablo a Dios utilizando las expresiones castizas del siglo XVII y XVI o la terminología de Cervantes o Teresa de Ávila, los clásicos del siglo XVII, sino hablo el lenguaje de Luciano Jaramillo, un latinoamericano del siglo XXI, y Dios me entiende en mi lengua. La traducción bíblica, las antiguas y las modernas, realizan ese milagro de poner a Dios a hablar nuestra propia lengua. Y esto es querido por Dios. ¿Por qué es querido por Dios? Porque es la única manera de que se realice la definición de revelación que vimos en un programa de estos. Porque la revelación es la transmisión del pensamiento, la mente y el corazón de Dios a través de todo este proceso, como es visto, hasta convertirse en la mente, el pensamiento y el corazón humanos. De la mente de Dios a la mente humana, del corazón de Dios al corazón humano. Y esa revelación, su principio está en Dios. Él es el que decide revelar. Él es el que revela. Por eso su revelación es revelación divina y está inspirada por el Espíritu Santo. Pero ese es el principio. Intencionalmente Dios revela, no para que la revelación se quede en el aire. O ni siquiera Dios revela para que solamente conozcan su pensamiento, su mente y su corazón los primeros autógrafos o primeros depositarios de la revelación divina. Ni siquiera Dios revela para que su revelación llegue a la mente y corazón de su pueblo Israel. Ni siquiera Dios y Cristo revelan a través del Antiguo y Nuevo Testamento para que los cristianos sepamos su voluntad y conozcamos su mente y su corazón. No. Intencionalmente la revelación divina, porque Dios lo quiere, tiene su finalidad y su complementación y su realización final cuando toda mente, todo corazón, todo ser humano de cualquier raza, condición, cultura o lengua puedan entender el mensaje que sale de la mente y el corazón de Dios y que quiere que llegue a toda mente y todo corazón humanos.
Es la traducción bíblica la que consigue que el hombre de hoy y la mujer de hoy, dentro de su cultura y su lengua, pueda claramente entender el mensaje que inicialmente estuvo en la mente y está en la mente de Dios, y que quiere que toda criatura humana conozca. Como dice Pablo, ¿cómo van a saber si no lo escuchan? Si nadie se los comunica. Por eso la fe viene por el oír, pues yo diría también por el leer hoy en día. Fíjese que en la tradición oral está muy en la mente de Pablo, un buen semita, porque esa revelación inicialmente fue oral y habla de que está por el oír la palabra. Pero la palabra se puede oír aún con los ojos cuando se lee adecuadamente en una traducción bíblica. Ahora, hablar de traducción de la Biblia no es solamente hablar de pasar del texto original, preferiblemente del texto original, de hebreo, arameo y griego, y no de un inglés o de un español a la lengua indígena. Hoy en día no se admite hacer traducciones de traducciones. Para hablar seriamente hay que traducir directamente de las lenguas originales. Por eso necesitamos expertos creyentes, como fueron los creyentes expertos que tradujeron el texto de la Nueva Versión Internacional, esta gran bendición que nos dio Dios a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la Nueva Versión Internacional, traducida directamente de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, por expertos conocedores de estas lenguas, 20 de ellos, todos latinoamericanos, todos evangélicos, que nos dieron una de las últimas traducciones de la Biblia en español, en un lenguaje latinoamericano, español latinoamericano, que es el que hablamos nosotros hoy en día y hablan nuestros hijos y van a hablar las futuras generaciones. Este es un tremendo avance en la traducción de la Biblia. Y lo es porque no es que las traducciones anteriores sean malas. Todas tienen sus bondades, todas han hecho una obra maravillosa. En el concierto del ministerio de la Iglesia latinoamericana y española, todas las versiones de la Biblia que se han hecho a través de los últimos 10 siglos, tal vez menos de 10 siglos, que el español es una lengua bastante joven. Y el logro de una versión como la Nueva Versión Internacional es que ponemos a Dios a hablar no el español de hace 2, 3, 4 siglos, sino el español contemporáneo. Y yo diría, bueno, el español del futuro. Por eso yo no tengo ningún problema en decir que esta es la Biblia no solamente del siglo XXI, sino del tercer milenio. Y es la Biblia de las presentes y futuras generaciones. Y mucha gente está descubriendo eso, porque cuando lo lee dice, así hablo yo. Ahora entiendo bien este pasaje. La terminología un poco anticuada de otras versiones, aquí se contemporaliza con la manera como hablamos nosotros, como usted habla con su amigo o su amiga, como usted habla en lugares públicos, con un español latinoamericano. Pero ya esta nueva versión ya lleva 4 años peregrinando por todas las regiones de Latinoamérica y cada vez tiene más aceptación, porque la gente se identifica con ese lenguaje, porque hay una garantía de que quienes la hicieron son nuestra propia gente, porque sabemos de su suficiencia académica, lingüística, semántica y sobre todo bíblica, porque sus nombres en buena parte son conocidos en todo el continente. Son nuestros líderes, son nuestros maestros, son nuestros predicadores. Una cosa muy simpática es que los traductores de la Biblia, incluyéndome a mí como coordinador del programa de la traducción, que trabajamos 10 años en ella, en su gran mayoría somos pastores. No hay cosa mejor que tener un grupo de biblistas que no son solamente académicos que viven en su torre de marfil, que no se revuelven con el pueblo, sino biblistas que tienen iglesia, que predican casi todos los domingos. Por eso yo estoy delante de ustedes hoy con toda mi experiencia pastoral de más de 40 años, con toda mi experiencia de predicador de más de 40 años, con toda mi experiencia de maestro, y perdone que tenga que decir esto, en seminarios, en institutos bíblicos, en las cátedras aquí y allá, de más de 40 años. Y con el conocimiento que el Señor ha sido misericordioso conmigo para darme, como se lo dio a todos mis compañeros, de preparación académica, pero también preparación ministerial. Y sobre todo con todo el amor por la palabra y el convencimiento absoluto que esta es la solución para nuestros pueblos hoy en día.
que nosotros los evangélicos somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra y que no podemos apartarnos de esta realidad porque estaremos perdidos, como está comenzando a ocurrir. Estamos reemplazando la palabra muchas veces en el culto por otra clase de cosas que son buenas, pero que no deben suplantar lo que es la proclamación de la palabra del Señor. Eso es lo que nos da a nosotros identidad como cristianos, como creyentes, como evangélicos, como protestantes. Y gracias a Dios en esos 20 biblistas había gente venerable con una trayectoria extraordinaria como pastores y como directores de seminarios, como el doctor Emilio Antonio Núñez en Centroamérica, de Guatemala, Salvador, el doctor René Padilla, gran escritor y gran teólogo, el doctor Samuel Escobar, y nuevos valores que hemos descubierto nosotros, gracias a Dios, en muchos lugares, hombres y mujeres también, porque teníamos mujeres en el grupo de traductores, que estaban en los seminarios o estaban en un país y eran conocidos limitadamente, pero que hemos descubierto su gran valor en el conocimiento del texto sagrado y las lenguas sagradas. El doctor Esteban Bota, argentino, un joven valor, ¿no? El doctor Edesio Sánchez, que nos acompañó como representante de las Sociedades Bíblicas Unidas al grupo de traductores de la Sociedad Bíblica Internacional. Y podía enumerar cada uno de ellos. El doctor Moisés Silva, que no se conoce mucho en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos, cubano él, es una eminencia. ¿Y cuántos más podría yo hablar? Todo eso es una muestra de la riqueza humana, de conocimiento pastoral y académica que se invirtió en la producción de esta maravillosa versión, la Biblia del siglo XXI, del tercer milenio, la nueva versión internacional, patrocinada por esta organización evangélica internacional, la Sociedad Bíblica Internacional, que trabaja en unos 55 países en el mundo entero. ¿Cuáles son entonces, una pregunta interesante que yo escucho con frecuencia, las cualidades de una buena versión de la Biblia? Hay muchas cualidades de las que pudiéramos hablar, pero dejen solamente resumirlas en 4. La primera es la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? No fidelidad a otra versión. La fidelidad es al texto original, no a otra versión, aunque sea la versión que hemos amado toda la vida y que nos parece que es la mejor que existe, porque la queremos con todo nuestro corazón, porque no hemos aprendido todos los versículos de ella. Esa no es la medida de la fidelidad. Muchas de las versiones que más queremos nosotros, en muchos aspectos están superadas por los nuevos adelantos en la ciencia bíblica, por las fuentes textuales de donde se sacaron las versiones modernas y donde se sacaron las versiones antiguas. Hoy ciertamente nos podemos acercar mucho más al texto 1000, 1200, 1300 años más cerca de lo que fueron los textos originales que no existen. Esta riqueza de fuentes textuales no la tuvieron los traductores de hace 2, 3, 4, 5 siglos. Tenían solamente una o dos docenas de textos, más bien tardíos, posteriores al siglo X, muchos de ellos. Entonces la fidelidad es importante. Yo diría es la primera cualidad. Y digo fidelidad al texto original. Por eso no es aconsejable tener versiones de la Biblia y de otras versiones, o del inglés, o del francés, o del español. Eso lo he dicho muchas veces, porque la fidelidad se mide con el texto original. ¿Qué dice el original hebreo? ¿Qué dice el original arameo? ¿Qué dice el original griego? Y nosotros por eso hicimos con expertos en esas lenguas esta nueva traducción de la Biblia, la nueva versión internacional. Una segunda cualidad que debe exhibir toda traducción de la Biblia buena, y que nosotros pensamos la nueva versión internacional la tiene, la belleza. Especialmente el español, que es un lenguaje tan hermoso, tan sonoro, tan variado. Es un lenguaje que tiene música. Es uno de los lenguajes más bellos que existen en el mundo entero. Muchos dicen humorísticamente que es el que se va a hablar en el cielo. Bueno, Dios entiende todos los lenguajes. Y ya vamos a hablar el lenguaje de Dios, cualquiera sea Él. Pero aquí en la tierra necesitamos versiones de la Biblia que al leerlas nos dé gusto, porque representa lo mejor de nuestra lengua española. Y yo creo que eso se ha logrado en la nueva versión internacional y en otras versiones también.
Si queremos dar un ejemplo, la traducción de Reina Valera se caracteriza por la belleza de su lenguaje, solo que es el lenguaje del tiempo clásico de la literatura española. Pero los salmos en Reina Valera tienen un vuelo extraordinario y suenan bellísimos. Pero el lenguaje de la Nueva Versión Internacional es un lenguaje bello en los parámetros del idioma español que hoy se habla y se habla en Latinoamérica. Varios de mis traductores de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, no eran solamente expertos en el texto, sino que eran expertos como autores, como, dijéramos, manejadores, si puedo utilizar esa palabra, del idioma español con propiedad, con belleza. Y tiene vuelo, y suena bien. Eso es lo que yo he escuchado de muchos testimonios de la belleza de nuestro idioma. La palabra de Dios se merece lo mejor, en elegancia, en presentación. De manera que la belleza del idioma es importante. Pero hay una cualidad que es tan importante como la fidelidad, y yo creo que es más importante que la misma belleza, y es la claridad. Yo he insistido que la revelación divina nace en la mente de Dios y el corazón de Dios, pero se encarna en la mente y el corazón de toda persona receptora de esa palabra del Señor. Por lo tanto, para que ese pensamiento y mente de Dios a través de su palabra llegue claro a la mente de una persona, es necesario que la versión tenga este elemento, esta cualidad de claridad. Muchas veces se encuentra uno con personas que le dicen: yo no entiendo esto. Cuando lo presentan o lo leen en una versión de la Biblia, yo les digo siempre: léalo en la Nueva Versión Internacional. E inclusive se lo muestro. Dice: ahora sí lo entiendo. Ese es la mejor halago que se le puede dar a una traducción de la Biblia. Ahora lo entiendo. Debe ser fiel al texto original, pero debe ser claro al receptor, al lector, al oyente que utilice esa palabra hoy en día. Realmente hay dos que mandan en una traducción bíblica. Uno es Dios y su palabra en lo que fue la fuente original de su texto. Los manuscritos originales hoy transmitidos por copias, miles de ellas, como he dicho. Fidelidad. El otro que manda es el público, es el oyente, a quien va dirigida la traducción. Se frustra todo si yo hago una versión muy hermosa, muy fiel a la original, pero la entrego y la gente no la puede entender, o es oscura para ellos. No, se frustra lo que es la transmisión del mensaje. Por eso, fiel al original, claro para el oyente. Y esa es una de las cosas que nosotros pensamos que tiene la Nueva Versión Internacional. Y por último, la dignidad. La dignidad, ya lo he dicho en algunos programas anteriores, significa que el texto bíblico tiene que saber a texto bíblico, la Biblia tiene que saber a Biblia. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con no introducir expresiones demasiado populares o vulgares, y sobre todo expresiones que tengan un significado feo, de poca dignidad, dentro de nuestros oyentes o lectores. Tenemos nosotros los traductores de la Biblia un legajo, una colección de palabras en español que no podemos utilizar en la Biblia, porque tienen mal significado en un país o en otro país. Palabras como la palabra coger, perdonen que tenga que decirla para algunos de mis oyentes, que en Colombia, yo no sé si aquí en Ecuador, en muchas partes no significa nada malo, y la empleamos común y corriente, pero en Argentina y en México y en otros países es fea, por lo tanto no aparece en la Biblia, porque tiene que ser digno para todos los que la lean. Hay palabras como la palabra bicho, la palabra punta, otras muchas palabras que salieron del texto bíblico porque en algún segmento de nuestra cultura, nuestros países, tienen mal significado. Tiene que ser digno, y las expresiones de la Biblia tienen que tener dignidad, porque estamos hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que ser digna, sin que lesione la claridad ni la fidelidad, pero que tenga dignidad. Fidelidad, belleza, claridad, dignidad. Si me preguntan cuáles son las cualidades de la Nueva Versión Internacional, les digo: estas son, fundamentalmente son estas, además de otras muchas.
como que fue hecha por biblistas latinoamericanos, los mejores que tenemos en el continente, de 14 denominaciones, de 12 países, en el lenguaje que hablan nuestra gente hoy en día, y sobre todo que fue hecha no solamente con la mente, con la inteligencia, sino con el corazón, porque todos los traductores, y yo lo garantizo porque lo vi, lo viví, conviviendo con ellos 10 años, creen en este libro sagrado como palabra del Señor, tratan de vivirlo en sus propias vidas, lo predican y lo exponen y lo enseñan en una experiencia de muchos años, y sobre todo lo hacen con un espíritu de fe, un espíritu de vocación y un espíritu de entrega generosa al trabajo, para que todo el pueblo latinoamericano hoy en día pueda tener una versión de la Biblia que hable a su corazón directamente en el lenguaje que nosotros hablamos diariamente, y que haga claridad en toda esta revelación divina que se contiene en los 66 libros de nuestro texto sagrado.